Y nos vamos directamente a Israel, iniciamos la semana junto al periodista Natalio Steiner y nos faltan temas, ¿eh? Semana, dicen algunos, clave en lo que hace a una definición respecto de Gaza y de los secuestrados, los mensajes de Donald Trump, las preguntas respecto de hasta dónde las centrales nucleares iraníes han sido realmente afectadas, las declaraciones de Rafael Grossi al respecto, todo eso y mucho más. Siria, sabe que parecería que hay una posibilidad de llegar a un acuerdo de normalización con Siria. Bien, como títulos para arrancar, ya tenemos algunos. Querido Natalio, buena semana para ti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena semana. ¿Cómo están ustedes? ¿Se escucha bien, Miguel? Perfectamente. Bueno, vamos a empezar con Irán. La verdad que hiciste un resumen acerca de la gran cantidad de temas que hay y aún hay más de Ujú. eso, aún hay más y vamos a tratar de verlo, ¿no? Irán va a pedir a las Naciones Unidas una compensación económica o va a demandar a Estados Unidos e Israel por los daños infligidos en los bombardeos y en los ataques. Uno no sabe si matarse de risa o llorar por semejante pedido iraní o futuro pedido iraní. Por otro lado, desde el régimen iraní teocrático se ha lanzado una fatua, un decreto islámico para atentar contra la vida de Trump y de Netanyahu, contra ambos. Es verdad que esta fatua ha sido emitida por una autoridad islámica menor dentro de la estructura iraní, pero no nos deja de llevar al pensamiento al famoso escritor Salman Rushdie, que fue perseguido tantos años justamente por una fatua hasta que esta fue anulada. Se han visto tropas iraníes o ingenieros iraníes o especialistas iraníes en los sitios nucleares de Natanz y Fordow. Hay que ver si están excavando para ver qué es lo que quedó, en qué condiciones está, pero evidentemente es una muestra más de que Irán va a continuar con su plan, con su ambición nuclear de tener algún tipo de armamento nuclear. Y yo me permito llamar a esta guerra que hubo de 12 días, no una guerra, sino una batalla, en una larga guerra que Irán está empeñado contra el Estado de Israel y por lo tanto tenemos que pensar básicamente que esto va a continuar. Aquí todo el mundo en Israel piensa que esto no es el final y que de alguna manera habrá un round o algunos más y que tenemos que estar preparados para esa cuestión. De hecho, ahora ha trascendido en estos días también por parte de un vocero iraní, de un alto vocero iraní, de que Israel había fracasado en un ataque directo contra el principal referente iraní, Ali Khamenei. Esto no fue ni confirmado ni desmentido por Israel, pero siempre estuvo la presunción de que Israel lo tenía como blanco ya desde los primeros días del ataque. Pasemos a Siria, que evidentemente el panorama es bastante más alentador dentro de lo que se viene hablando, aunque hay que juzgar al gobierno sirio más por las acciones que por los dichos, de todas maneras es bastante interesante. El presidente de Siria ha sido visitado por el rabino Abraham Cooper, que es un colaborador estrecho de Donald Trump, y ha tenido un diálogo bastante interesante respecto a la normalización de relaciones para con Israel, algo que ya se viene hablando hace algún tiempo atrás. De hecho, este tema seguramente va a ser abordado nuevamente cuando Netanyahu visite en los próximos días. Está previsto que en los próximos 15 días pueda visitar nuevamente los Estados Unidos para finiquitar o hablar de algunos temas esenciales para Israel y en la relación con los Estados Unidos. Y este tema va a ser abordado también. Por otro lado, también en septiembre se lleva adelante la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Netanyahu va a hablar y no se descarta, y no se ha desmentido esto, que pueda haber un encuentro directo entre Netanyahu y el presidente sirio al-Shara, lo cual sería realmente una reunión más que interesante y positiva. Los sirios en esta etapa de ninguna manera quieren o están pidiendo de que Israel vuelva a los límites de 1973, es decir, aceptarían, por lo menos en este momento, de que no habría una modificación fronteriza con el Golán israelí o el Golán sirio en su momento, pero sí estarían exigiendo que Israel salga de los territorios que ocupó en los últimos 6 meses y que aún ocupa dentro de la zona del Golán, muy cercana a Damasco, ante la imposibilidad del régimen de Ciro de mantener el control de esa zona. Recordemos que Israel destruyó gran parte del ejército sirio en esos primeros días que se produjo el golpe de Estado contra Bashir el-Assad. También el gobierno sirio estaría pidiendo el cese de operaciones militares israelíes en territorio sirio.
Y bueno, a cambio de esto, naturalmente, entrarían los esquemas de normalización de los acuerdos de Abraham, tal como Trump lo viene insinuando respecto a Siria y Arabia Saudita. Y hay otros dos países, uno árabe, Omán, vecino de Irán, y otro país musulmán que hace ya mucho tiempo se viene hablando de él, que sería Indonesia, uno de los países más grandes, musulmanes más grandes del mundo, que podrían anotarse en el listado de países que pueden ingresar a los llamados acuerdos de Abraham del 2020. Hay datos interesantes respecto a Jordania también, en algunos casos interesantes y otros casos preocupantes a la vez. Jordania naturalmente es un país vecino, es el país que tiene fronteras más largas para con Israel. Los servicios de inteligencia israelíes evalúan que Irán, que no se va a dar por derrotado con lo que ha sucedido en los últimos días, va a tratar de incursionar contra Israel vía Jordania, tratando de desestabilizar al régimen por un lado, con sectores islamistas y palestinos que conforman la población de Jordania, por otro lado con el envío de armamentos, no es nuevo la entrada de armamentos de contrabando por la frontera vía Jordania, y esto ha llevado a dos acciones por parte de Israel. Por un lado, a la creación de una nueva unidad militar que tiene a su cargo la protección de todo lo largo de la frontera de Jordania, desde el Hermón hasta prácticamente la llegada de la frontera a la zona del Mar Rojo, especialmente desde el Mar Muerto al Mar Rojo, que es la zona más sensible, más complicada por su vulnerabilidad. Y por otro lado, y esto tampoco ha sido desmentido, se habla que en los días de la guerra hubo una colaboración militar muy estrecha entre Israel y Jordania. Y efectivamente vemos que Jordania ha eliminado sobre su cielo no pocos drones iraníes que sobrevolaban el mismo, pero la colaboración iría más allá. Soldados israelíes actuaron directamente en Jordania, fortaleciendo la presencia militar jordana para derribar a este tipo de aparatos tan complicados y tan complejos. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que en el día de ayer se llevó a cabo un operativo muy importante a cargo del Shabak, Servicio de Inteligencia Interno de Israel, de seguridad, en el cual hubo 60 palestinos detenidos en Hebrón y se secuestraron 22 armas largas en el operativo antiterrorista más importante de desbaratamiento de células operativas del Hamas de los últimos 10 años. Todo esto está conectado, Miguel, con la vulnerabilidad que presentaría esa frontera, que hay que rápidamente reforzar, que tiene pocos controles en lo que tiene que ver con fronteras inteligentes, así que hay mucho por hacer allí. El tema Gaza, Gaza que es una sangría tan dolorosa, tan complicada. Todo el mundo en Israel habla de Gaza, hay que terminar la guerra con Gaza. Las diferencias son cómo, cuándo, de qué manera, de qué forma, independientemente de saber que por supuesto hay que terminarla porque es una sangría muy importante para Israel. De hecho, hoy mismo, dentro de una hora, seguramente estaré asistiendo al sepelio de un soldado israelí, hijo acá de Ranana, que falleció, Matan Israel Rosenfeld, de 20 años nada más, de la unidad de ingenieros, y que se transforma, si no me equivoco, porque es un dato que apelo a mi memoria, entre el octavo y el noveno soldado Ranana, caído en este año y medio de combate. Su familia es una familia de origen británico, muy conocida aquí en Ranana. La madre se desempeña como profesora de inglés en un prestigioso colegio, y el chico soldado también era muy conocido. Hay que destacar que Nathan Rosenfeld pertenecía a una unidad especialmente vulnerable, que es la unidad de aquellos ingenieros de combate, que son aquellos que deben entrar o entran después de que se hacen las requisas en las diversas casas abandonadas o semi-abandonadas en la Franja de Gaza, destruidas o semidestruidas. Acá en este caso se comprobó fehacientemente de que un perro militar entrenado había entrado a la casa para ver detectar si había explosivos o no. Luego lo hizo un dron también de inteligencia para detectar explosivos. Luego esa calle en la cual encontró la muerte el soldado había sido rastreada por una topadora especial de Israel, la llamada D9 Caterpillar, por decir la marca, que rastrean y levantan explosivos y tienen un grado de vulnerabilidad menor, y tampoco pudo hallar ese explosivo, que no era una carga explosiva elevada, pero sí, desgraciadamente, lo suficientemente fuerte como para costarle la vida al soldado de 20 años de esta unidad de ingeniería. Hasta el día de hoy, lamentablemente, debemos decir que hay 880 soldados caídos desde el comienzo de la guerra, casi un poco más de la mitad de ellos solamente en la Franja de Gaza.
en el último mes 21 soldados han caído también en la Franja de Gaza, y desde que se levantó la tregua entre el Hamas e Israel son 31 los soldados que cayeron. 16 de ellos pertenecen a esta unidad de combate de ingeniería militar que tan arriesgada tiene justamente estas labores. Y en lo que tiene que ver justamente con la posibilidad de que haya acuerdo o no acuerdo, en el cual esto ya parece un trágico minué, si podemos avanzar un acuerdo con los palestinos en Gaza o no, con el Hamas. Ayer por la noche hubo una muy tensa reunión entre el alto mando militar de Israel y el gabinete militar reducido y de seguridad de Israel respecto a qué o hacia dónde se va a avanzar. Desde el mando militar se expresó claramente: o nos dan la orden de avanzar y ocupar terminantemente Gaza, o nos dan la orden de retirarnos estratégicamente de Gaza a zonas protegidas. No queremos seguir estando más en esta posición de, como se dice hebreo, dishdush, de andar rastreando, gateando en Gaza sin tener un objetivo claro, aunque los objetivos militares, por supuesto, están claros, pero de difícil cumplimiento en este momento, por lo menos en su totalidad, tal como se plantean. No se llegó a una resolución por el momento. Va a haber otra reunión de aquí en los próximos días respecto a este tema, pero los militares han sido terminantes, que no quieren ser más el pato, o tiro al pato, y quieren poder llegar a una solución definitiva y terminar, a pesar de que, obviamente, desde un punto de vista militar, Israel se está imponiendo en Gaza. Desde el punto de vista humanitario, cada pérdida, la semana pasada fueron 7 soldados, ahora es un soldado, es una puñalada en el corazón de la sociedad israelí, y se debilita, obviamente, el ánimo interno de la sociedad respecto a este combate interminable contra un terrorismo fantasma que aparece y desaparece a pesar de estar bastante derrotado. Netanyahu ha sorprendido de alguna manera quizás a familiares de víctimas del atentado, porque en un discurso que dio también el día de ayer, habló primero que puso como objetivo la liberación de los cautivos, la primera vez. No habló exactamente de liberación, habló de, bueno, no era liberar a los secuestrados, pero sí tratar de generar alguna operación que lleve a la liberación de los mismos, y hubo después diferencias de interpretación. Si hablaba de negociaciones para liberarlo o si se hablaba de algún operativo militar para liberarlos. Esto quedó en el limbo. Veremos los próximos días qué es lo que nos trae, obviamente, esta cuestión. Egipto tiene su propio plan para llegar a un acuerdo final en Gaza. Es bastante complejo el plan egipcio, porque habla de retiradas graduales del Hamas de la Franja de Gaza y avances graduales también de soldados egipcios, árabes saudíes y de los Emiratos en Gaza. Es decir, que el Hamas no se rendiría de una sola oportunidad, sino que lo haría en etapas, se iría entregando las armas en la medida que va retrocediendo en la Franja de Gaza. Este plan no es bien visto por Israel, porque entienden que es incontrolable, porque da cierta legitimidad al Hamas y porque no termina con una derrota militar concreta y contundente de parte de la organización terrorista. Y por otro lado, el Hamas sigue insistiendo, por lo menos en los discursos, que no va a aceptar ninguna negociación que no termine con una retirada total de Israel de la Franja de Gaza, que no termine con la reconstrucción de la Franja de Gaza, con el aumento del abastecimiento a los civiles, cosa que es rara porque realmente ellos se quedan con gran parte del abastecimiento que viene de parte de Naciones Unidas, y que evidentemente no haya un plan para el día después en la Franja de Gaza. O sea que Hamas mantiene posiciones irreductibles. Qatar se manifiesta más ambicioso y entiende que hay un marco para negociaciones y que hay una delegación del Hamas que ya está visitando Egipto, y se espera una delegación israelí en los próximos días para poder reanudar las negociaciones en forma más sostenida. Quien mantiene cierta euforia, naturalmente, con el tema de llegar a un acuerdo final con la Franja de Gaza, aprovechando las oportunidades que se dan con la derrota parcial de Irán, es Donald Trump, que sigue haciendo declaraciones muy grandiosas, muy grandilocuentes respecto a que ha dicho casi que en el término de una semana debería firmarse un acuerdo entre Gaza e Israel. Yo diría que todavía este tema está bastante verde, pero sabemos cómo es Donald Trump. Y si de Donald Trump hablamos, por supuesto, en la sociedad israelí
también piensa en las declaraciones reiteradas que ya ha tenido Donald Trump en 3 oportunidades, hablando de indultar a Netanyahu, hablando de liberar a Netanyahu del juicio o de los 3 juicios a los cuales está siendo sometido. Trump ha tuiteado también y ha indirectamente amenazado a jueces israelíes diciéndole que va a haber sanciones unilaterales a nivel económico contra estos jueces que están juzgando a Netanyahu, y también ha insinuado de que Estados Unidos podría llegar a limitar la ayuda militar y económica que le brinda Estados Unidos a Israel si Netanyahu no es liberado de esta farsa de juicio, en palabras de Donald Trump, que ha manifestado una cercanía hacia Netanyahu. ¿Qué ha dicho Netanyahu a todo esto? No ha criticado la interferencia, digamos, de Donald Trump en la justicia israelí, y eso le ha valido críticas, pero tampoco se ha sumado a la euforia del líder norteamericano respecto a cerrar el juicio en su contra con este tipo de soluciones al estilo Carlos Menem en la Argentina, respecto a montoneros y a los militares, o cosas por el estilo. Así que es un tema bastante intricado, complicado, que moviliza a la sociedad israelí, que preferiría una solución judicial al tema de las causas que Netanyahu tiene que afrontar. Lo que sí ha accedido la justicia israelí es a postergar por lo menos una semana seguro, y 2 semanas habrá que ver las audiencias, las indagatorias a Netanyahu en la causa, habida cuenta que escucharon informes del líder del Mossad y del líder del Servicio de Inteligencia Militar de Israel respecto a que hay algunas situaciones decisivas que van a requerir realmente la presencia de Netanyahu 24/7, como se diría, a plena disponibilidad, y no afrontar en estas semanas los juicios, lo cual la justicia israelí accedió en principio una semana y estudia poder extenderlo a una segunda semana más. Créeme que no deja de llamar la atención que la justicia israelí haya citado a 2 altos funcionarios israelíes de envergadura para tomar una medida que podría ser bastante más simple de tomar. 2 datos más, 2 informaciones más. Uno, de la ciudad de Rehobot. Se ha hablado muy poco de Rehobot en este último conflicto de 12 días, y la ciudad resultó bastante dañada, bastante dañada. En realidad, en su centro hay 12 edificios que fueron dañados por un impacto de un misil. 9 de esos edificios pertenecen a sectores municipales de la ciudad, con lo cual la reconstrucción de parte de esos edificios, de ese mueblaje, se ha hecho bastante más lenta y puede llevar entre 3 meses a 1 año reconstruir toda esa zona que ha sido impactada por el misil iraní. Felizmente, a Dios gracias, no hubo víctimas fatales que lamentar en Rehobot, pero también, como sabemos, el Instituto Weizmann de Rehobot ha visto afectados sus laboratorios. La investigación de años de investigación también se vio afectado. Los damnificados en Rehobot están en este momento en distintos hoteles del país o de las cercanías de la ciudad, naturalmente pagados por la IRIA, la municipalidad de Rehobot. Y un último tema que conocimos esta noche, pero que también se venía perfilando, es la creciente violencia de parte de algunos pequeños sectores de judíos que viven en los asentamientos de Judea y Samaria para con el ejército israelí. Al incidente serio que hubo el viernes pasado hay que sumarle un incidente que hubo esta misma noche, esta madrugada, este lunes pasado, cuando un grupo indeterminado hasta ahora de colonos o de judíos que se asientan en los Yishubim, en los asentamientos de Judea y Samaria, en la zona de Binyamin, atacaron ni más ni menos que el cuartel militar principal del ejército de Israel, ocasionando daños de envergadura, a punto tal que esos daños pueden causarle problemas a ellos mismos, porque dañaron equipamiento de seguridad y de inteligencia que tenía ahí el Servicio de Inteligencia Militar para detectar atentados, terroristas, elementos de escucha, me imagino, o cámaras de seguridad o algo por el estilo. Por el momento no hay ningún detenido, pero este ataque ha llevado consternación a la sociedad israelí. Todos los sectores políticos israelíes vinculados de alguna forma al sionismo en Israel han repudiado este ataque a los Yishubim, y realmente es para analizar más intensamente en otro momento por qué hay una ola de malestar entre distintos sectores de colonos o de pobladores de asentamientos. Me gusta más esa palabra que colonos, pobladores de asentamientos judíos en Judea y Samaria, hacia el ejército, esa sensación de adversión o de belicosidad que hay contra los militares. Bueno, esto habrá que investigarlo, el episodio es confuso, se está investigando.
el Sherut Bitajón, el Servicio de Inteligencia General, está participando en la investigación para determinar quiénes fueron fehacientemente los atacantes y llevarlos realmente a la justicia, dado que se trata de un hecho de suma y extrema gravedad, que si no se lo frena a tiempo, Dios libre y guarde, podría abrir un nuevo frente en Israel y alimentar estos rumores de guerra civil y estas cosas que no faltan ya en la política israelí y que están básicamente latentes y que por 12 o 13 días hemos olvidado y que ahora vuelven a renacer. Esto es todo de mi parte, Miguel. Si hay alguna pregunta, alguna duda, si puedo satisfacerla, con Dos mucho gusto. muy breves. Una, si se sabe sobre la motivación de estos ataques de los colonos contra el ejército, la verdad parece un contrasentido cuando es el ejército el que les brinda seguridad y como muy bien dijiste, dañan instalaciones que les permiten contar con la misma. ¿Hay alguna explicación de las motivaciones? Sí, hay explicación a las motivaciones. Explicación no quiere decir justificación. Explicación quiere decir las argumentaciones que dan los sectores en los territorios, que son minúsculos entre los judíos que viven en los territorios. Recordemos que viven más de 650.000 judíos en los territorios de Judea y Samaria. Y las explicaciones se dan, primero, que es un grupo minúsculo, muy radicalizado, que le plantea dilemas de autoridad al ejército israelí, que muchas veces frena situaciones en las cuales los judíos de los territorios son agredidos por palestinos y el ejército interviene para frenar la venganza, por así llamarlo, de estos judíos en los territorios. Entonces, ellos entienden que el ejército está tomando una actitud que les es lesiva y que les es contraria y que se pone indirectamente del lado de los palestinos cuando estalla la violencia entre miembros de los asentamientos y también miembros y palestinos que viven básicamente en la región. El otro motivo tiene que ver con el hecho de que muchos de estos judíos que están en los asentamientos toman algunas colinas que están libres de presencia palestina y empiezan a fabricar o construir algunas casas prefabricadas sin permiso del gobierno. Y es el ejército el que procede a desalojarlos. Y por lo tanto eso alienta las desavenencias entre el ejército y los moradores de los asentamientos. Y el tercer motivo tiene que ver con temas de, a ver, ¿cómo podríamos llamarlo? De voltaje dialéctico, es decir, en discusiones que hay entre oficiales del ejército que actúan en los territorios y estos sectores de judíos que están en los asentamientos, muchos oficiales manifiestan cierto malestar hacia los judíos de los asentamientos, diciéndoles que están aquí para protegerlos cuando ellos en realidad quisieran estar dentro del corazón de Israel en lugar de estar en esta zona que es mucho más arriesgada. Es decir, que hay una desaveniencia respecto a la funcionalidad y operatividad de los soldados en un territorio en el cual ellos piensan que no deberían estar, pero que tienen que estar porque están acatando, al estar bajo órdenes militares, tienen que acatar y actuar en donde corresponde. Estos serían los tres motivos centrales de desavenencias que hay que limar muy rápidamente, que no avancen porque son muy peligrosas y que pueden erosionar aún más la unidad de Israel, que no debe ser cuestionada y que tampoco, creo yo, el poder del ejército, que debe ser la única fuerza militar en ese sentido presente en la zona, sin que obviamente los civiles puedan actuar más que en defensa propia. La verdad es que estos delincuentes tienen que ser rápidamente controlados. La verdad es que se entiende nada, porque, bueno, ya los hemos visto actuar en reacciones violentas contra palestinos y otro tipo de cosas. Ahora, a, atentar y atacar a las fuerzas de defensa de Israel es un absurdo y un contrasentido absoluto, más allá de las disputas y todo lo que puedas haber mencionado. La última, acá hace mucho frío, Natalio, como te habrás enterado, estamos con una ola polar. Allá hay mucho calor y también me imagino temor por incendios, porque cuando vienen estas temperaturas altas se desatan incendios en la zona. Hace calor, hoy hace un poquito menos de calor que ayer, la temperatura está gradualmente bajando un poco para esta temporada veraniega, sí, que ya los chicos han terminado prácticamente las clases, pero ayer hubo dos incendios, y dos incendios, uno de ellos fue muy importante,
El primer incendio fue en los alrededores de Haifa, que fue rápidamente controlado y no se extendió en las zonas del Carmel. Y el otro incendio que sí fue muy importante, no trascendió porque pudo ser apagado en las zonas del kibutz Hukok, donde hubo ni más ni menos que 42 dotaciones de bomberos, tanto a nivel aviones, helicópteros como autobombas y motocicletas, bomberos que van en motocicleta para acceder a zonas de difícil acceso. Felizmente este incendio fue controlado muy cerca del Kinneret. Muy cerca del Kinneret también está este kibutz, y hubo algunos sectores del kibutz que fueron dañados, no las viviendas de la población, pero sí alguna parte en común, algún taller mecánico, no tengo la precisión ahora, pero sí, el temor a los incendios forestales crece, y en Israel hay una alerta permanente por estos temas. Sí, están a la orden del día, lamentablemente. Natalio, como siempre, el agradecimiento, un informe amplísimo de los diversos temas para profundizar cada uno de ellos, pero con esto tenemos un buen panorama de lo que está pasando, tan dinámico. Te esperamos mañana para ver cómo continúa la novela de Israel y el Medio Oriente. Un gran abrazo. Gracias, Miguel, que esté muy bien. El profesor Natalio Steiner, panorama de noticias de Israel.